Existe un lugar del que muchos profetas de la Biblia no se atrevieron a hablar ni a describir. Un lugar oculto por encima del primer cielo que vemos y más allá del segundo cielo, donde se libran batallas espirituales entre ángeles y demonios. Ese lugar se llama el tercer cielo. Un lugar amado por muchos, pero temido por otros. Y es tan glorioso que ni siquiera el apóstol Pablo se atrevió a describirlo. Él estuvo allí, fue arrebatado al tercer cielo, lo vio, pero cuando regresó, no pudo pronunciar una sola palabra de lo que contempló. ¿Y sabes por qué? Dios mismo le ordenó guardar silencio. ¿Cómo es realmente el tercer cielo, según la Biblia? ¿Quiénes lo habitan? Testimonios reales de personas que estuvieron allí. Y lo más escalofriante, ¿por qué Pablo fue silenciado y no se le permitió revelar lo que vio? Comencemos. Antes de profundizar sobre este tema, necesitamos entender qué significa realmente tercer cielo. ¿Acaso hay más de un cielo? La respuesta es sí, y la Biblia nos da pistas sobre ello. A lo largo de las Escrituras se nos habla de 3 cielos distintos. El primer cielo es el cielo que vemos, la atmósfera, las nubes, el lugar donde vuelan los pájaros. Génesis 1:20. El segundo cielo es el espacio exterior, lugar donde se libran batallas espirituales. Y el tercer cielo es el cielo espiritual, el lugar donde Dios habita, donde están los ángeles, arcángeles y otros seres celestiales. Y por supuesto, donde se encuentra el trono de Dios. Salmo 11:4, Isaías 66:1. Ahora bien, pocas cosas en la Biblia han generado tanto misterio como esta revelación. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace una declaración enigmática. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios 12, 2-4. Este pasaje desconcierta a muchos, pero la mayoría de estudiosos coinciden en algo. Pablo está hablando de sí mismo. Está describiendo una experiencia sobrenatural, un momento en que fue llevado por Dios más allá de este mundo. Y no al primer cielo que vemos, ni al segundo cielo de batalla espiritual, sino al tercer cielo, el lugar donde habita el Dios Todopoderoso. ¿Te imaginas tener un encuentro tan profundo, tan glorioso, que al regresar no puedas hablar de ello? Pablo no solo vio el tercer cielo, escuchó palabras que ningún ser humano tiene permiso de repetir. No se trataba solo de una visión, era una visita celestial y divina. Es impactante que Pablo, el mismo que escribió sobre la venida del anticristo, sobre el rapto, sobre la resurrección, nunca escribió un solo detalle sobre lo que vio en el tercer cielo. Ni una palabra sobre su apariencia, ni una descripción del trono, nada. ¿Por qué? ¿Qué vio allí que fue tan sagrado, tan delicado, que Dios mismo le prohibió compartirlo? A diferencia del apóstol Juan, quien sí recibió permiso para revelar lo que vio en el cielo en Apocalipsis, Pablo fue callado, silenciado. Y cuando intentó hablar de ello, lo hizo en tercera persona con humildad, como si ni siquiera fuera él mismo. Esto nos revela algo profundo. El tercer cielo no es un espectáculo para impresionar,
Es el lugar más santo del universo, es el trono del juez eterno, el centro de toda autoridad espiritual, donde el tiempo no existe y donde cada palabra tiene peso eterno. Pablo vivió con esa carga, con el recuerdo de lo que vio y con el mandato divino de callar. ¿Te imaginas llevar esa experiencia dentro sin poder compartirla? Ponte en el lugar de Pablo. ¿Podrías soportarlo? Otra de las preguntas más inquietantes es, ¿dónde está exactamente el tercer cielo? ¿Se trata de un lugar físico, con coordenadas en el universo? ¿Está detrás de las galaxias? ¿Es un planeta celestial? La Biblia no lo ubica como un punto dentro del mapa del cosmos, sino como un lugar más allá de todo lo creado. En otras palabras, el tercer cielo está fuera del universo observable, más allá del espacio-tiempo, más allá incluso de la dimensión espiritual donde ocurre la guerra entre ángeles y demonios, lo que la Biblia llama el segundo cielo. El profeta Isaías lo expresó con claridad, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Isaías 57:15. Dios no habita en el tiempo, no habita en lo físico. Su trono está en la eternidad, fuera de los límites del universo. El rey Salomón también lo entendió cuando dijo: «He aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener». Primera Reyes 8:27. Él habla de una jerarquía celestial, el cielo físico, el cielo espiritual y el cielo de los cielos, el tercer cielo. Es decir, no estamos hablando de algo simbólico, tampoco de una simple dimensión superior. Estamos hablando de un reino fuera del tiempo, fuera de toda corrupción, donde reina Dios en su plenitud absoluta. El libro de Job nos deja otra pista. ¿Es alto como los cielos? ¿Qué harás tú? Más profundo que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Job 11:8-9. ¿Lo notaste? El cielo más alto no puede ser medido, no por tecnología, ni telescopios, ni ciencia, porque no pertenece a este plano. Algunos teólogos lo describen como un plano fuera de las leyes naturales, un lugar que solo puede ser accedido por voluntad divina. No se llega en una nave, no se llega meditando, solo se llega si Dios decide revelarlo. El apóstol Juan lo experimentó cuando escribió: «He aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz me dijo: sube acá». Apocalipsis 4:1. Esa puerta no era física, era una invitación a entrar a una realidad que no pertenece a este mundo. El tercer cielo es, en esencia, la sede del reino de Dios. Y como veremos más adelante, allí está el trono desde donde se juzgará al mundo entero. Si el tercer cielo es el lugar más glorioso del universo, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién habita allí? ¿Qué seres viven en ese reino? ¿Qué sucede en ese espacio que ni el apóstol Pablo se atrevió a describir? La respuesta más poderosa es también la más sencilla. Allí habita Dios. No una idea, no una fuerza impersonal, sino el Dios vivo, personal, todopoderoso. El mismo que dijo: «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies». Isaías 66:1. Ese trono no está en un templo hecho por manos humanas. Está en lo alto, en el tercer cielo. En Apocalipsis 4, Juan fue llevado a ese lugar y lo primero que vio fue esto. Un trono estaba establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ese uno sentado es Dios, resplandeciente como jaspe y cornalina, rodeado por un arco iris semejante a esmeralda, y delante de él un mar de cristal como vidrio transparente. A su alrededor 24 ancianos se postran y adoran.
seres celestiales que lanzan sus coronas y proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. También están los 4 seres vivientes llenos de ojos que representan la plenitud del conocimiento divino y la vigilancia eterna. Seres que no descansan día ni noche, que no se cansan de glorificar. Porque la atmósfera del tercer cielo es adoración pura, justicia absoluta y gloria sin fin. Pero no solo habita Dios en ese lugar. También está el Hijo, Jesús, quien se sentó a la diestra del Padre. Cristo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. Él ya no está en una cruz, no está en una tumba, está entronizado en majestad como Rey eterno en el tercer cielo. Y junto a Él están los ángeles, no unos pocos, sino millares de millares. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Apocalipsis 5:11. Ángeles con diferentes rangos, serafines, querubines, mensajeros, guardianes, ejércitos celestiales. Y no olvidemos algo más. Allí también están las almas de los justos que ya partieron. Hebreos 12:23 los llama los espíritus de los justos hechos perfectos, que ya se encuentran en la Jerusalén celestial. Entonces, ¿quién habita allí? Dios Padre, glorioso y eterno. Jesucristo, Rey entronizado. Millones de ángeles adoradores, seres celestiales indescriptibles. Todos ellos existen en un entorno donde no hay corrupción, ni pecado, ni tinieblas, donde todo pensamiento vibra con santidad, donde cada sonido es adoración, donde la presencia de Dios no se percibe, se vive. Y si ese es el lugar donde habita el Creador, entonces podemos entender por qué Pablo, después de estar allí, ya no podía mirar este mundo igual. De todas las cosas asombrosas que la Biblia revela, pocas son tan misteriosas como esta. Pablo fue llevado al tercer cielo, pero no se le permitió hablar de lo que vio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitiría que uno de los mayores apóstoles de la historia vea el lugar donde él habita y luego le prohíba compartirlo? Escucha de nuevo lo que dice el texto. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios 12:4. Pablo no dice que no quiso hablar, dice que no le fue dado, no tenía autorización celestial. Las palabras que escuchó no existen en el lenguaje humano. Esto nos revela algo muy profundo. No todo lo que Dios muestra puede ser comunicado. Hay revelaciones que están reservadas solo para los que entran. Misterios que solo se comprenden cuando se pisa el terreno sagrado del tercer cielo. Incluso el apóstol Juan, que sí describió el cielo en Apocalipsis, recibió una advertencia similar. En Apocalipsis 10:4 dice: Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Lo notaste? Hay secretos del cielo que ni siquiera al último apóstol se le permitió revelar. Y con Pablo fue aún más radical. Él fue al tercer cielo, al mismo paraíso celestial, y no escribió un solo detalle. No describió colores, no mencionó ángeles, no habló del trono, solo dijo palabras inefables. Ahora imagina esto: un hombre que recibió revelaciones celestiales sobre el fin del mundo, sobre la venida de Cristo, sobre el anticristo, pero que se quedó en silencio absoluto cuando se trató del tercer cielo. ¿Qué fue lo que vio Pablo? ¿Qué escuchó? ¿Qué hizo temblar hasta su alma? Algunos creen que fue por humildad, otros que fue una prueba de obediencia, pero quizás
fue porque el mundo aún no está preparado para conocer ese nivel de gloria. Porque cuando Dios calla a un profeta, no es porque no haya nada que decir, es porque lo que se vio fue demasiado santo para ser compartido, y eso nos deja una gran enseñanza. El tercer cielo no es un tema de curiosidad, es un lugar de reverencia, un lugar tan elevado que incluso el hombre más revelado del Nuevo Testamento no tuvo permiso para hablar de él. Y si Pablo fue silenciado por Dios, ¿quiénes somos nosotros para tratar este tema con ligereza? Tal vez Dios permitió que Pablo nos dejara solo una pista, para que el que realmente anhela ese cielo lo busque no con los ojos, sino con el corazón. Aunque la Biblia guarda con celo los secretos del tercer cielo, a lo largo de la historia han surgido testimonios sorprendentes de personas que aseguran haber visto ese lugar. Y no hablamos solo de profetas antiguos, sino de personas comunes y corrientes, creyentes humildes, pastores, niños e incluso personas que fueron declaradas clínicamente muertas. Y volvieron. Algunos lo describen como un reino glorioso, lleno de luz viva. Otros hablan de música que no se puede explicar, de aromas que no existen en la tierra y de una sensación tan intensa de paz que ya no querían regresar. Todos coinciden en algo. El tercer cielo no es un sueño. Es más real que esta tierra. Son todos estos testimonios reales. No podemos confirmarlos todos, pero lo cierto es que Dios ya lo ha hecho antes. Llevó a Pablo, llevó a Juan, llevó a Ezequiel y a Isaías. ¿Por qué no podría seguir revelándolo a quien Él quiera? ¿Es esto posible hoy? Sí, pero no depende del mérito humano, ni de experiencias místicas, ni de rituales. Solo depende de la soberana voluntad de Dios, porque el tercer cielo no se conquista, se recibe. Aquí te dejo dos testimonios de personas como tú y como yo que fueron arrebatadas al tercer cielo. Candice Smithyman, una ministra cristiana reconocida, compartió una experiencia sobrenatural vivida durante un tiempo profundo de oración y ayuno, en la cual, según sus propias palabras, fue arrebatada en el espíritu al tercer cielo. Ella describe el momento de esta manera. Fui arrebatada a un lugar en el espíritu donde no tenía ningún sentido de mi conciencia personal, ninguna conciencia en absoluto. En ese estado, Candice relata que perdió completamente la noción de quién era como persona individual. No tenía memoria de su nombre, su cuerpo, ni su identidad humana. Solo una cosa era absolutamente clara: estaba completamente unida a Dios. Ni siquiera recordaba quién era como persona. Estaba total y completamente en unidad con Dios, en una comunión perfecta. Era un lugar donde solo podía reconocerlo a Él, no a mí misma. Ella afirma que en ese instante no existía el tiempo ni el espacio físico, solo la conciencia gloriosa de la presencia de Dios. Era una realidad tan pura, tan sobrenatural, que ni siquiera podía pensar en volver atrás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad en esa dimensión, Dios le ordenó regresar, y al volver en sí, apenas podía hablar. Su cuerpo temblaba. La experiencia fue tan sagrada y profunda que durante varios días le costaba expresar con palabras humanas lo que había vivido. Según sus propias palabras, lo que experimentó no puede ser explicado con lógica terrenal. Y afirma que desde aquel día su percepción del cielo y de Dios cambió para siempre. Ahora conoce el siguiente testimonio. Un creyente compartió en Reddit una experiencia que vivió tras estar clínicamente muerto por varios minutos. Aunque al principio dudó de lo que había experimentado, con el tiempo comprendió que lo que había visto no era una alucinación, sino una visita divina. Él describe: Dios
solo permite que alguien sea llevado al cielo por un propósito específico. Y yo, sinceramente, estaba demasiado aterrorizado como para presentarme ante él, aunque me encontraba justo afuera de su sala del trono. No llegó a entrar, pero sintió una presencia tan abrumadora, tan gloriosa y poderosa, que no podía sostenerse espiritualmente. Describe que su espíritu se estremecía al estar cerca del lugar donde se encontraba Dios. Lo más impactante es que él mismo intentó convencerse de que todo había sido solo imaginación. Pero algo dentro de él no lo dejaba en paz. Incluso, una experiencia así puede ser fácilmente descartada como producto de la imaginación activa. Lo sé, porque eso fue lo que intenté hacer yo mismo. Pero Dios no me dejó ir. Es algo que no puedo explicar con palabras, pero es como si me persiguiera por todos lados en una dimensión distinta a esta, hasta que acepté que aquello fue real. Desde entonces, su vida espiritual cambió por completo. Ya no podía vivir como antes. No podía ignorar que había estado a un paso del trono eterno de Dios. Y aunque no vio rostros ni habló con ángeles, dice que la luz, el temor santo y el amor puro que percibió no se pueden comparar con nada en la tierra. No vi muchas cosas. Solo vi una luz intensa que no era cegadora, un espacio gigante blanco puro. Eso es lo que recuerdo, pero lo que sentí dentro de mí me marcó para siempre. Este testimonio encaja perfectamente con lo que Pablo vivió: un acceso parcial, una revelación controlada y un silencio necesario. No todos están listos para ver el tercer cielo, pero los que lo rozan nunca vuelven a ser los mismos. Si tú fuiste un elegido y tuviste alguna experiencia sobrenatural como esta, compártelo en los comentarios. Hasta ahora hemos hablado de un lugar glorioso, santo y lleno de misterio. El tercer cielo, donde habita Dios, donde reina Cristo, donde millones de ángeles adoran sin cesar. Pero tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Algún día yo podré ver ese lugar? La respuesta es impactante. Sí. Y no lo digo por emoción, sino por promesa bíblica. Jesús dijo en Juan 14:2-3, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». ¿Dónde está ahora Jesús? Sentado a la diestra del Padre, en el tercer cielo. Y si Él prometió llevarnos donde Él está, entonces nuestro destino no es esta tierra corrupta. Nuestro destino es eterno y está allá arriba. En Apocalipsis 21, Juan describe una visión celestial futura. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo. Y luego añade algo asombroso: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Eso no es una metáfora, es una promesa real para todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero. El tercer cielo no es un premio de consolación, es el hogar final de los redimidos, un lugar donde la corrupción no entra, donde el pecado no existe, donde no hay enfermedades, donde la eternidad no duele. Se disfruta. Pablo lo entendía bien. Por eso escribió: «Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Romanos 8:18. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde el tiempo ya no importa? Donde los colores no se apagan, donde los sonidos no son estruendosos, sino perfectos, donde tu cuerpo es glorificado, donde no hay más miedo, ni culpa, ni pecado. Ese es el destino de los hijos de Dios. Y aunque hoy vivamos en un mundo lleno de caos, un día cruzaremos esa frontera espiritual. Y cuando nuestros ojos se abran, veremos lo que Pablo vio:
solo que esta vez nadie nos callará. Después de escuchar todo lo que la Biblia revela sobre el tercer cielo, después de imaginar su gloria, su paz, su belleza, su santidad, es natural que muchos se pregunten, ¿y yo podré entrar allí? La verdad es que no todos lo harán, porque aunque el tercer cielo fue preparado por Dios, no fue preparado para los rebeldes, no fue diseñado para los que amaron más al mundo que al Creador. Apocalipsis 21:27 es muy claro. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo repito, solo entrarán los que están escritos en el libro de la vida. Eso significa que no se entra por religión, no se entra por buenas obras, no se entra por asistir a una iglesia, ni por ser una persona moralmente buena. Se entra por haber sido lavado por la sangre de Jesús, por haber rendido tu vida al Señor, por haber creído, obedecido y caminado con Él. Jesús lo dijo con lágrimas en los ojos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22-23. Es duro, pero es justo, porque el tercer cielo no es un hotel espiritual, es el trono del Dios Santo, y nadie que ama el pecado podrá sostenerse delante de su presencia. Tal vez ahora entiendas por qué Pablo fue silenciado, por qué el acceso es tan restringido, por qué las palabras son insuficientes para describirlo, porque no es un destino turístico, es el lugar del juicio y la eternidad. Pero también hay esperanza, porque mientras estés con vida, la puerta sigue abierta. Y si hoy decides volver tu corazón a Cristo, si te arrepientes con sinceridad, tu nombre puede ser escrito en ese libro, y cuando llegue el día, cuando se abran los cielos, y todos comparezcan ante el trono, Dios no verá tus errores, verá a su Hijo en ti, y dirá, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Hoy hemos cruzado juntos el velo de lo visible para asomarnos, aunque sea un poco, al misterio más glorioso de las Escrituras, el tercer cielo. Descubrimos que no es un mito ni una metáfora, sino un lugar real donde habita Dios, donde reina Jesús y donde millones de ángeles adoran eternamente. Vimos por qué Pablo fue arrebatado y por qué no pudo hablar de lo que vio. Escuchamos testimonios impactantes de personas que estuvieron allí y entendimos que solo entrarán los que están escritos en el libro de la vida. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Fuiste tú uno de los elegidos? ¿Alguna vez Dios te llevó en visión, en sueños o en espíritu al tercer cielo? Si tuviste una experiencia sobrenatural, compártela con nosotros en los comentarios. Queremos leer tu testimonio y que juntos glorifiquemos a Dios por lo que Él sigue revelando. Y si tú deseas seguir aprendiendo sobre los misterios ocultos de la Biblia, quiero invitarte a conocer nuestro material exclusivo. No olvides suscribirte al canal Código Bíblico, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesita conocer la verdad eterna. Hay muchos más temas como este esperándote en nuestro canal. Profecías, revelaciones, misterios del cielo, del alma y del fin de los tiempos. Así que no te vayas. Quédate con nosotros y sigue explorando lo que Dios nos ha revelado.